Estimadas y estimados, muy buenos días, buenas tardes. En esta ocasión les propongo o les presento este pequeño recurso que es relacionado a un tema sencillo sobre estructura de capital. No todo esto significa estructura de capital, es un tema sencillo simplemente. ¿Qué es la estructura de capital? Bueno, pues básicamente es la forma en que una empresa financia sus activos productivos, que puede ser desde que el 100% de sus activos esté financiado con patrimonio o con acciones o con capital propio, a diferentes combinaciones de deuda y capital, es decir, la razón de endeudamiento. Muy bien, vamos a revisar un caso, un pequeño ejemplo. Hay dos propuestas de estructura de capital que pueden ser, o las podemos denominar la actual contra la propuesta, o un plan 1 contra un plan 2, o una propuesta A contra una propuesta B. No importa, lo que interesa es que queremos hacer un contraste de dos estructuras distintas. Se conocen los siguientes datos. En la estructura A o en el plan 1 se cuentan con 100,000 acciones y no hay deuda en absoluto. Pero se conoce que las acciones tienen un valor de mercado de 2.50, es decir, si la empresa desea vender acciones o vender sus acciones, el mercado ahora estaría dispuesto a pagarle 12.50 por cada una de ellas. Por tanto, desde aquí podemos inferir cuánto vale los activos de la empresa. Pues muy sencillo, 100,000 por 12.50. Y ese sería, digamos, el valor de sus activos, que sería igual a todo su patrimonio. ¿Por qué lo sabemos? Porque entendemos que no existe deuda. Pero en la estructura B, a diferencia de la A, o en el plan 2, se contrataría una deuda, o sea, pasivo, equivalente al 60% del capital. Y esta deuda pagaría una tasa de interés del 10%. Al contratar el 60% del valor de los activos como deuda, pues eso lo que nos significa es que el 40% restante sería el patrimonio. Y si antes teníamos 100,000 acciones, el 40% de 100,000 acciones son 40,000 acciones. ¿Esto qué significa? Pues tal vez implica que si la empresa ya tiene 100,000 acciones y no tiene deuda, eh, digamos, recompraría 60,000 de sus acciones y con ese dinero emitiría deuda y se quedaría con las otras 40,000 restantes. Reiterando, en cualquier caso, el total de los activos es el mismo. Lo que cambia es la estructura. Los activos siguen siendo los mismos. Bien, ¿en qué proporción se cambió el volumen de acción entre A y B? Bueno, vamos a, que yo lo expliqué, pero digamos tenemos este desarrollo. El plan A o la estructura A tendría 100,000 acciones, en haber deuda, y con B se tendrían 40,000, lo que significa que el número de acciones de B es 40% de lo que es A. Y si lo queremos convertir en porcentaje, porque estamos preguntando sobre la proporcionalidad, pues simplemente dividimos 40,000 entre 100,000, que es igual a 0,40 en decimal, pero si lo convertimos a porcentaje, 40%. Ese ha sido el cambio en la estructura de partes del capital. Y en consecuencia, como resultado, el 60% de la diferencia entre las acciones de A y B, 100,000 menos 40,000 igual a 60,000 acciones, es sustituido por la deuda. Como ya dije, la empresa, si ya tiene las acciones en circulación, las recompraría para reemplazarlas con deuda. ¿Cuánto es la deuda? Bueno, pues muy sencillo. Si las acciones tienen un precio de mercado de 2.50 y se van a recomprar 60,000, la deuda con la que van a ser reemplazadas es el resultado de estos elementos. 60,000 por 12.50 nos daría un total de 750,000 dólares o unidades monetarias que se ocuparían de deuda para poder sustituir a esas 60,000 acciones. Ahora podemos establecer un esquema. Veamos. Tenemos la estructura y las propuestas A y B en números. Las primeras tres líneas representan un balance sintetizado. Activos, deuda, leamos en deuda pasivo y capital. Sabemos que activos es igual a deuda más capital o igual a pasivo más capital. Por tanto, en la estructura A, si los activos tienen un valor de 1.250.000, pues lógicamente el valor del capital será 1.250.000.
la razón deuda capital, que es un indicador financiero que nos representa el endeudamiento, que se obtiene de dividir la deuda en el capital, nos daría cero porque no tenemos deuda. Ya hemos dicho que el precio de la acción en este momento, en tal momento, es de 2.50 y que hay 100.000 acciones en circulación. La tasa de interés del 10% para la estructura A no nos implica nada porque al no haber deuda, pues no hay interés que pagar. Pero ahora en la estructura B, o en la columna B, ya hemos identificado el valor de una deuda que sería la contratada, que serían 750.000. Y también hemos identificado que las acciones en circulación ya no serían 100.000 porque se recomprarían 60.000, por tanto solamente me quedaría con 40.000. Y eso, bueno, pues ya me daría lugar a completar lo que me falta. Cuánto valdrían los activos, cuánto quedaría el capital, etcétera, de ambos. Si la deuda de 750.000 reemplazó el 60% de acciones, por regla de 3 podemos saber cuánto sería el 100% para determinar el valor de los activos. Si 750.000 es 60%, entonces al dividir 750.000 entre 0,60 nos da igual a 100%, o sea, 1.250.000. Noten que el valor de los activos no ha cambiado. Lo que cambia es la forma de financiarse. Los activos siguen siendo los mismos. Y como ya sabemos que activo es igual a pasivo más capital, también podríamos expresarlo como que el 100% es igual al 60% de la deuda más el 40% del capital que quedó restante. Y de esa manera ya tenemos los dos datos que nos faltan. Ya se tiene el total del activo, que es 1.250.000, y ya tenemos el pasivo, que son 750.000. Por lo que solo faltaría calcular el capital, que es la diferencia de ambos. Y la otra forma sería el total de los activos por el porcentaje que quedó de acciones, que es el 40%. En cualquiera de las dos formas nos daría que son 500.000. Seguramente ustedes pensarán, bueno, pero esto se puede, digamos, inferir rápidamente sin tanto rollo por aquí. De acuerdo, pero a veces en la realidad los números no son sencillos, o sea, no están tan redondeados o tan fáciles de ilustrar. Continuemos. ¿Qué pasa con el precio de las acciones? Pues simplemente en cada alternativa dividir el total del capital entre el número de acciones. 1.250.000 entre 100.000 acciones me da 2.50 para A y 500.000 de capital entre 40.000 acciones me da 2.50 para B. Simplemente estamos verificando, o digamos, estamos comprobando que los cálculos anteriores son correctos, que vamos cuadrando las variables. Ahora bien, con eso, pues simplemente complementamos la tabla que teníamos anteriormente y aquí aparecen algunos datos adicionales, o un dato adicional particularmente, ¿no? Que es la razón deuda capital, que antes tenía 0 en la estructura A, pero que ahora en B, al dividir deuda entre capital, me queda 1,5. Este elemento, si bien en esta propuesta no lo vamos a utilizar de cierta manera, sí es importante porque a veces el único dato que tengo, o uno de los datos o variables que tengo para poder resolver un problema de este tipo es la razón deuda capital. Entonces, si yo sé cómo se obtiene, después puedo, digamos, despejar alguna variable que me haga falta a partir de ahí y entonces identificar alguna otra variable que desconozco. Muy bien. Ahora bien, lo anterior no toma mucho sentido si no tenemos, eh, digamos, relacionado con eso un presupuesto de las utilidades operativas. Las utilidades de operación o utilidad antes de intereses e impuestos son aquellas que se entiende generan los activos. Recuerden que tenemos 1.250.000 de activos y esos activos tienen que generar utilidades. ¿Por qué antes de intereses e impuestos? Porque los impuestos no intervienen en la generación de la utilidad operativa y los intereses tampoco intervienen. Por eso llegamos a la utilidad operativa como la base para desarrollar este proceso. ¿Qué entendemos por presupuesto? Bueno, pues un pronóstico, una proyección, una estimación de lo que pensamos que va a ocurrir o siguiendo ciertos modelos estadísticos, de tendencias, etcétera, hacemos un presupuesto. Y esto es muy importante porque dependiendo de ese presupuesto de utilidades, dependerá la decisión que se tome sobre el nivel de endeudamiento que se podría modificar, se podría establecer y que signifique una mayor rentabilidad para los accionistas de la empresa. Para decidir qué alternativa es más conveniente es necesario tener una aproximación o un presupuesto de la utilidad antes de intereses e impuestos.
Por tanto, se estiman que las utilidades antes de intereses e impuestos podrían estar en un rango entre 100.000 y 200.000. Me dirán ustedes, bueno, es un rango muy abierto, ¿qué tipo de estimación es esa? Bueno, esto solamente es un ensayo, solamente es un ejercicio que nos marca, digamos, o nos orienta a poder hacer ciertos cálculos para que comprendamos la importancia de la estructura de capital o la decisión financiera de estructura de capital, perdón, disculpen, eh, y por tanto podríamos ensayar con eso. Ahora, ¿qué se requiere? Se requiere calcular la UAII que haga indiferente cualquiera de las dos propuestas. ¿Qué significa que sea indiferente? Bueno, que el rendimiento sobre las acciones o la utilidad por acción en cualquiera de los dos casos resulte lo mismo. Es decir, que a los dueños de las acciones les diese lo mismo estar endeudados o no endeudados porque su utilidad por acción sería la misma, ¿no? Pero también debemos de considerar que cuando se está endeudado hay que pagar intereses. Entonces, estos son un factor, los intereses son un factor que juega o que se debe considerar para hacer estas proyecciones. Para determinar la utilidad antes de intereses e impuestos de equilibrio, se puede desarrollar el método jerárquico en la página 60 de su guía, etcétera, o cualquier otro recurso que ustedes puedan utilizar. Bien, fórmula para calcular la utilidad antes de intereses e impuestos de equilibrio. Bueno, simplemente es una igualdad, ¿no? Si deben estar en equilibrio ambas propuestas, pues lo que tenemos que plantear es una igualdad. Es decir, que la utilidad de operación entre el número de acciones totales cuando no hay deuda, que es el elemento izquierdo, ¿no? Sea igual a la misma utilidad de operación, pero menos los intereses, y dividido entre las acciones que quedarían cuando se tiene deuda. Y cuando nosotros desarrollamos eso, nos vamos a dar cuenta que la utilidad de operación de equilibrio debería de ser de 125.000. Si nosotros resolvemos primero 100.000 y luego 200.000, seguramente vamos a encontrar valores distintos. Seguramente nos vamos a dar cuenta que cuando son 100.000 nos conviene una propuesta y cuando son 200.000 nos conviene otra. Pero estos 125.000 son aquellos que hacen indiferente cualquiera de las dos alternativas. Digamos. Bueno, pero ¿cómo llegar a los 125.000 o cómo despejamos esta fórmula? Bueno, pues aquí está el desarrollo, lo pueden analizar detenidamente. Eh, Simplemente vamos despejando las incógnitas, y la incógnita en ambos lados de la ecuación es la utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces vamos paso a paso, desarrollándola paulatinamente, revísenlo detenidamente, eso también lo pueden ver en distinta literatura y recursos didácticos que ustedes tienen, pero bueno, para no quedarnos, digamos, en cómo llegamos ahí, aquí está. Y al final llegamos a los 125.000. Ahora lo que nos toca es comprobar que realmente están las utilidades de equilibrio. Y vean que ahora ya no tenemos el balance, ahora tenemos, digamos, como un extracto o algunos elementos que son la utilidad operativa, que sería igual para cualquiera de las dos estructuras, por eso es de equilibrio, y luego restaríamos los intereses. En el caso de A no hay intereses, en el caso de B, como ya se contrató deuda, sí hay intereses. Y el resultado de la utilidad después de los intereses o antes de impuestos también es distinta. 125.000 para A, 50.000 para B. Pero esta utilidad antes de impuestos, al dividirla cada uno entre el número de acciones resultantes, resulta que la UPA nos da lo mismo para los dos. Con esto hemos comprobado que sí es la utilidad operativa de equilibrio. Bueno, esta sería la conclusión, ¿no? Tenemos por un lado la tablita que desarrollamos y por el otro pues simplemente concluimos que esa es. Es decir, que a los accionistas les daría lo mismo trabajar con una estructura que con otra, ¿no? Porque al final su resultado, que es lo que le importa a un accionista, que la utilidad por acción sea la mayor posible, le daría lo mismo. Pero no sería así si nosotros calculamos sobre la base de 100.000 o de 200.000. Háganlo y vean en cuál de los dos la UPA es la mayor. Para construir el método gráfico, bueno, pues aquí es una recomendación, cómo podemos construir una tabla similar a esta, y la vamos a ir desarrollando paulatinamente para que les sea más sencillo.
Primero, bueno, veamos cómo están los encabezados, qué dicen las columnas, qué es lo que me piden cada columna. Y vean también que en la tercera fila y en las últimas dos columnas hay una fórmula, vamos a decir ahí. ¿Cómo se obtiene la UPA para el plan A y cómo se obtiene la UPA para el plan B? Muy bien. Ya sabemos que el punto de equilibrio es 125.000, así que tratemos de establecer una secuencia lógica, un rango ascendente comenzando 0 y cuidando que uno de los valores intermedios de la utilidad de operación sea la de equilibrio y que el valor más alto no sea muy lejano del punto de equilibrio. Estamos hablando de distintos niveles en la columna de utilidad de operación de la tabla anterior. ¿Cómo nos podría quedar? Esta es una propuesta. Vean la primera columna, utilidad de operación. Empieza con 0, luego 75.000, 125.000, que ya sabemos que es la de equilibrio. Noten que la he dejado, a propósito, la he dejado en la parte del medio. Luego subo hasta 200.000 y luego hasta 250.000. Esto es lo primero que agregamos. Luego, en la segunda columna nos habla de los intereses. Dependiendo del nivel de deuda y de la tasa de interés, podemos calcular los intereses. En este caso, si la deuda ha sido $750.000 y la tasa de interés es 10%, pues los resultados 75.000. Los agregamos en nuestra tabla en la segunda columna. Noten que los intereses no cambian, se mantienen constantes. Es decir, cuando la empresa está endeudada, no importa el nivel de sus utilidades operativas, los intereses hay que pagarlos. No importa si tiene más utilidades o menos utilidades, los intereses van a ser en función de la deuda, por tanto se van a mantener constantes. Y la tercera columna, que es la utilidad antes de impuestos o la utilidad después de haber pagado los intereses, es la diferencia entre la utilidad operativa menos los intereses. ¿Qué hacemos simplemente en la tercera columna? Pues sacar la diferencia. Primera columna menos segunda columna, utilidad operativa menos intereses, y nos va dando distintos resultados. ¿Por qué? Porque depende de los niveles de utilidad operativa. Para calcular las últimas dos columnas simplemente hay que seguir la lógica, pero están las fórmulas en los encabezados. En el plan A, divida la utilidad de operación entre el número de acciones que tiene el plan A cuando no hay deuda, que son 100.000. Y para el plan B, divida la utilidad después de haber restado los intereses que se tienen que pagar entre el número de acciones que quedaron disponibles en la propuesta B. Vamos a obtener estos resultados. Aquí es donde viene nuestro análisis. Vean, si nosotros revisamos fila por fila, nos vamos a ver lo que tenemos o lo que estamos buscando es con cuál propuesta a diferentes niveles de utilidad de operación obtenemos la mejor utilidad por acción. En la primera fila, cuando la utilidad de operación es 0, la UPA para A es 0, pero en cambio para B es negativa, lo que significa una pérdida. En la segunda fila, en cambio, ahí vemos que para la opción A tenemos una utilidad por acción de 0,75, un valor positivo, mientras que para la opción B tenemos 0. Ahí empezamos, digamos, a observar cómo las cosas o los elementos o los resultados van cambiando dependiendo del nivel. En la fila 3 es la utilidad de equilibrio, que ya habíamos determinado, 125.000. ¿Qué pasa con las UPA para A y para B? Que son idénticas. Entonces, en ese momento es indiferente. Pero no nos es indiferente en las primeras dos filas. ¿Cuál plan conviene a la empresa? Y las utilidades de operación son desde 0 hasta menos de 125.000. Evidentemente es la A. ¿Por qué? Porque es donde se obtiene una UPA mayor o positiva. En cambio, en la opción B, o es negativo, se puede tener pérdidas o no, o tal vez no se gane lo mismo. Pero si ya nos continuamos el análisis y nos vamos a la fila 4, donde las utilidades de operación son 200.000, ¿en cuál de las dos propuestas, A o B, se obtiene la mayor utilidad por acción o UPA? Lo podemos ver que está en B. Y si seguimos avanzando en la utilidad de operación en la última fila, pues nos damos cuenta que mientras más elevadas son las utilidades de operación, la opción B es la más conveniente. Es decir, de las utilidades operativas de equilibrio, que es la indiferencia entre cualquiera de las dos propuestas, si digamos, el estimado, el presupuesto de utilidades, nos indicara que sería menos de eso,
quiere decir que no nos conviene la estructura apalancada, o que por lo menos no deberíamos endeudarnos tanto como esa propuesta de 60% y 40%, sino que tal vez debería de ser menos. En cambio, después de la utilidad de equilibrio, la propuesta B es la que empieza a dar la mejor utilidad por acción. Por lo tanto, ahí es donde empieza, digamos, a resolverse por dónde debe estar orientada la decisión del administrador financiero en términos del presupuesto que tiene de utilidades de operación para decidir la mejor estructura de capital. Y bueno, pues lo que nos queda por hacer es un método gráfico para que nos sea más fácil describir o explicar este fenómeno. No es un fenómeno, es un resultado matemático. Y lo que hemos hecho es que de la tabla anterior hemos tomado simplemente tres columnas: la utilidad de operación y la UPA de los dos modelos, de A y B. En esas tres columnas las llevamos a una hoja de cálculo electrónico, ¿no? Y en esa hoja de cálculo electrónico, bueno, pues nos revisamos algún tutorial que tengamos de cómo hacer gráficas de puntos, un gráfico, en este caso es un gráfico tipo XY, ¿sí? Y nos debería de aparecer una gráfica similar a esta. Claro que todo depende de los valores que se manejen, pero este es un ejemplo, digamos, que ustedes pueden seguir para que puedan plantear diferentes alternativas de estructura de capital que les permitan demostrar por qué es conveniente o no, o a qué niveles de utilidad de operación es más conveniente o menos conveniente una estructura u otra. Recuerden que las combinaciones de estructura de capital son múltiples. Aquí hemos planteado que sea 60% y 40%, pero podría ser 50 y 50, o podría ser lo inverso, o podría ser 20% de deuda y 80% de capital. Eso dependerá quizás del presupuesto de utilidades operativas que espera una compañía para poder establecer cuál es la estructura de capital que más conviene o que más utilidad por acción les genera. Y con esto damos por terminado este sencillo tema. Espero que les haya quedado